¿Qué más? Hola, ¿qué tal? Siguiendo con el concepto de derivada, vamos a analizar en este momento la derivada de la suma de funciones. Es un concepto que se da por lo general con dos derivadas o más, ¿sí? Cuando una derivada. Entonces analizaremos de manera abstracta el concepto básico, el principio básico. Me dice cuando una función, en el caso, digamos, de f de x, la suma con esta función más una función que llamaremos g de x. Cuando tenemos una suma de esas dos funciones y queremos hallar la derivada, en este caso, colocamos ya la derivada aquí. La derivada de esta suma sería cada función de ella, la derivada de cada función, en este caso f' de x más g' de x. ¿Qué es lo que quiere decir? Simplemente cuando vamos a hallar la derivada de una función, en este caso la suma de dos funciones, eso se puede, como les digo, para dos o para más funciones, o tres o cuatro, simplemente le sacamos la derivada a cada una y sumamos, y si son tres, pues sigan para. Un ejemplo de esto vamos a colocarlo, por ejemplo, cuando f de x, no sé, f de x es igual a, no sé, coloquemos aquí 4x a la 3 más 3x. Aquí tenemos una función que tiene la suma de dos funciones, tiene la suma, tiene dos términos, es un binomio. ¿Sí? Es un trinomio, podemos ver de la manera, bueno, donde c es igual a 0. Para el que ya entiende, el que oiga entienda, ¿listo? En este concepto, la derivada de esta función f de x sería igual. Entonces, hallamos la derivada de cada uno. Vamos a hallar primero la derivada de esta primera parte y la ubicamos aquí. Sería, entre paréntesis, colocamos 4 por 3. Si no comprende bien este concepto, por favor, vaya y vea el video que dice derivada de una potencia, que lo tengo grabado también en mi canal. Se suscribe, por favor, le da like. En este concepto sería x elevado a la 3 menos 1. ¿Listo? Ahora colocamos el más de la operación y vamos a hallar la derivada de la siguiente función que tenemos ahí mismo. De esta sería 3, el exponente de arriba es 1 y 3 por 1, 3. Y entonces x quedaría como 1 menos 1. ¿Listo? Si no saben cómo dice 1 menos 1, por favor, vea el video, repito, que dice derivada de una potencia. Eso sería igual. 4 por 3, 12. X, 3 menos 1, entonces 2, queda elevado a la 2. Entonces, más, ahora esto, 3, X, 1 menos 1, entonces quedaría X elevada a la 0. De tal manera que el resultado correcto sería este 12x a la 2 más 3. Recordamos la propiedad de la potenciación que dice que toda potencia elevada a la 0, en el caso de este, solo x que está elevado a la 0, sería 1. Por tanto, quedaría como más 3. Se desaparece ese porque 3 por 1, pues da 3. ¿Listo? Entonces, esta sería la derivada de esta función. De la suma de estas dos funciones, la derivada sería 12x a la 2 más 3. Ese sería el concepto de la suma.